Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el versículo que hemos estado, aleluya, escudriñando, ¿verdad? Y que hemos estado tomando en cuenta para esta serie de predicaciones, que es Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, el título de toda esta serie es La esencia de un verdadero discípulo, el fruto del Espíritu. Pero hoy específicamente vamos a hablar del fruto del gozo, el gozo del Espíritu. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre Celestial, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, humillando nuestro corazón delante de ti y reconociendo que sin ti somos nada. Somos solamente barro en tus manos, pero tú eres ese alfarero divino que nos moldea con tu mano de amor y de misericordia. Aquí estamos, Señor, en este día porque queremos aprender más de ti, porque queremos, Señor, que estos frutos sean una realidad en nuestra vida. Porque no queremos, Padre Celestial, simplemente conocer por tener más letra en nuestra mente, Señor, y por decir que somos más sabios, porque la sabiduría eres tú, Señor. Y lo que queremos es conocerte a ti, poder, Señor, llegar a tu corazón y que podamos escuchar esos latidos de tu corazón para poder hacer tu perfecta voluntad y poder conocer, Señor, cuál es ese propósito eterno que tú tienes para con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el verdadero gozo? Cuando hablamos de gozo, decimos, ¿verdad? Como sinónimo de esta palabra, felicidad, alegría, plenitud. Pero realmente, ¿cuál es el verdadero gozo? ¿Cuál es ese verdadero gozo del espíritu? Porque cuando hablamos de gozo no es simplemente que usted ande todo el día con una sonrisa en su rostro. Y qué lindo si usted tiene esa capacidad de todo el día andar con una sonrisa en su rostro. Pero no es eso, no es simplemente sonreír, no es simplemente lo que usted pueda mostrar con las facciones de su rostro. El gozo del espíritu es algo que no es externamente, sino que viene de nuestro interior a través del Espíritu Santo. Y vea que ese gozo viene del interior, que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos 12:2. Creo que es un versículo que todos hemos leído alguna vez y algunos tal vez hasta lo sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Voy a volver a repetir esa parte. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús sufrió la cruz, dice que él lo hizo por el gozo puesto delante de él. ¿Qué quiere decir, hermano? Que él en ese momento no se enfocó en aquel dolor, no se enfocó y vio aquellos clavos que estaban triturando sus tendones. Él no vio aquellas espinas que iban a ser clavadas en su frente.
dice la palabra del Señor que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y ese gozo puesto delante de él, número uno, fue la obediencia al Padre. Porque dice la palabra del Señor que cuando él estaba orando ahí en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, él le dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y él se enfocó en esa obediencia al Padre. ¿Y sabe en qué más se enfocó? En reconciliarnos con el Padre, en entregar su vida voluntariamente para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo pudiéramos tener de nuevo una relación, esa relación que había sido quebrantada desde el huerto del Edén, cuando el hombre pecó y fue separado de Dios. Pero a través de su cruz volvimos a tener redención. Volvimos a tener, aleluya, un encuentro con nuestro Padre Celestial. Así que el gozo no necesariamente es un momento de jolgorio, de alegría, de risas. No, en ese momento Jesús iba ensangrentado. En ese momento Jesús iba que le dolía cada célula de su cuerpo. Pero dice que había gozo, un gozo que salía de su corazón, un gozo que salía de su interior, de saber que la humanidad iba a poder ser salva, de saber que en obediencia al Padre, cada uno de nosotros un día como hoy íbamos a estar adorando y glorificando su nombre. Por eso tenemos que esforzarnos por ser esos verdaderos adoradores que adoran en espíritu y verdad. No simplemente por llamarnos cristianos, sino por ser verdaderamente hijos de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 15, 10 y 11. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Cuál es el verdadero gozo? ¿Sabe cuándo hay verdadero gozo en su corazón? Cuando su vida está arraigada a la vid verdadera. Cuando su vida está arraigada a la vid verdadera. Cuando usted está enfocado en Cristo, en agradarle a Él, en andar por ese camino de santidad, por esa senda antigua, por ese camino, aleluya, que nos lleva hacia Él. Ese es el verdadero gozo. Cuando usted dice: estoy arraigado a Cristo, estoy arraigado a esa vid, aleluya, permanezco en esa vid, permanezco en el amor del Padre, aleluya. Ese es el verdadero gozo. Ese es el gozo que sale de su corazón. Es el gozo que el mundo no te puede dar, aleluya, pero que Cristo sí te puede dar, porque de esa raíz y de ese tronco, aleluya, viene esa savia que nos sustenta. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿qué pasó? Los azotaron, les intimidaron para que no hablasen de Jesús. Pero vea lo que dice el versículo 41 del capítulo 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hermanos, acababan de ser azotados, pero dice que salieron gozosos.
contentos diciendo, ¿cómo es posible que nos azotaron por Jesús? No somos dignos de que en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, nos azotaran. Y dice en Hechos 16, 23 y 25, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Esto fue Pablo y Silas, porque en Hechos 5 está hablando de Pedro y los apóstoles, pero en Hechos 16 está hablando de Pablo y Silas. Y dice la Biblia que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad en un calabozo. Pero vea lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo? Cantando, adorando a Dios. Después de haber sido azotados, estar metidos ahí en un calabozo, pero en medio de ese calabozo oscuro, quizás húmedo, estaban cantando himnos al Señor. Ese es el verdadero gozo. Y quizás usted se pregunta en este momento, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el gozo? Si el gozo, como le decía antes, es alegría, si el gozo es danza, si el gozo es regocijo, ese es un gozo superficial. Pero el verdadero gozo no depende de las circunstancias. El verdadero gozo no depende de lo que usted pueda obtener. No es ese gozo ficticio, momentáneo que el mundo da, que el hombre cree que con bebida, con comida, con deleites de la carne lo va a obtener. Ese no es el gozo del que estamos hablando. Ese es un gozo momentáneo. Ese es un gozo que usted en un momento quizás fue a un baile, brincó unos horas ahí, pero después se fue ese gozo. Usted fue a un lugar, se tomó unos tragos, pero después al otro día, aguántese la jaqueca que dicen que les da. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Esos son gozos o alegrías momentáneas. Lo que el mundo entrega es ficticio, es superficial, es una sonrisa que no es verdadera. Pero cuando el gozo del Señor está en su corazón, aún en medio de azotes, aún en medio de dolor, aún en medio de quebranto, ese gozo viene del interior de tu corazón. Ese gozo viene del Espíritu Santo, aleluya. ¿Qué dijo Salomón? Si usted lee el libro de Eclesiastés, usted ve que Salomón dice que lo tuvo todo. Riquezas, mujeres. ¿Qué no tuvo Salomón? El hombre considerado más sabio de la tierra. Pero ¿sabe con qué termina el libro de Eclesiastés? Perdón. Dice que Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo el resto él lo vio como vanidad. Aquellos manjares eran vanidad. Aquellas mujeres eran vanidad. Aquellos vinos eran vanidad. Aquellas casas adornadas eran vanidad. Aquellos árboles que tenía y jardines, todo era vanidad. Porque solo Dios nos da ese gozo y esa paz, como Dios nos hablaba también el domingo, que solo Él puede dar. El gozo de Jesús en la cruz, el gozo de Pedro y los apóstoles aún siendo azotados, el gozo de Pablo y Silas que cantaban a Dios aún estando ahí encarcelados, aleluya, no era algo superficial. Es que no puede ser un gozo superficial cuando su cuerpo está sintiendo dolor, pero hay un gozo en su corazón, aleluya, porque usted sabe, aleluya, que Dios está en usted. ¿Cómo vamos a sentir gozo? Y usted me dice, ¿cómo voy a sentir gozo? Experimentando dolor, experimentando aflicción, experimentando pobreza. ¿Cómo voy a estar gozoso? Pero dice la Biblia que Jesús estaba con gozo, aún pasando, hermano,
porque investigando los sufrimientos de Jesús, hay una palabra llamada excruciante, que fue lo que le dijeron al sacrificio de la cruz, porque no habían palabras para explicar el dolor de la crucifixión. Y como no habían palabras para explicar el dolor de la crucifixión, porque era insoportable, le pusieron esta palabra, excruciante, de la cruz. Un dolor insoportable, un dolor inimaginable, es un dolor extremo, brutal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que había un gozo en el corazón de Jesús por obedecer al Padre y porque tú y yo fuéramos salvos. Aún en medio de ese dolor excruciante que ni siquiera hay una palabra que podamos entender, o sea, es insoportable el dolor que Jesús sufrió. Pero en ese momento, aleluya, Él tenía ese gozo de vernos a nosotros, aleluya, de vernos a nosotros un día adorando y exaltando por los siglos de los siglos, aleluya. Es un gozo que solo podemos encontrar cuando realmente nos encontramos con Dios. Y ese gozo, ¿sabe cómo crece ese gozo, hermano? Ese gozo crece en la proporción que va creciendo nuestro conocimiento de Dios. Cuando su conocimiento de Dios va creciendo, ese gozo va creciendo, porque usted cada día va conociendo más al Padre, porque solo Él, solo el Padre Celestial es el que da ese verdadero gozo que nosotros no podemos explicar. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, versículo 8 y 9 del capítulo 1, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, porque el fin de nuestra fe, hermano, es la salvación de vuestras almas. La palabra inefable significa que es un gozo, hermano, que no se puede expresar con palabras. Es un gozo que no se puede expresar con palabras. Es lleno de gloria. Es el gozo de la salvación. Es que nada se puede comparar, hermano, con una salvación tan grande. Cuando el hijo pródigo quiso experimentar esos gozos pasajeros que él creía que era gozo, esas alegrías momentáneas, y él dijo, yo me voy a la ciudad y voy a gastar este dinero y voy a andar con mujeres y tomando alcohol y consumiendo droga, y ahí sí voy a estar feliz. Pero él se dio cuenta un día que esa felicidad se le gastó, que esa alegría era ficticia, que cuando aquel dinero se gastó, él estaba frente a cerdos, deseando comerse la comida de los cerdos. Pero ¿sabe qué se dio cuenta él? Él se dio cuenta que el verdadero gozo era estar en la casa del Padre. Él se dio cuenta que el verdadero gozo era recibir el abrazo del Padre. Él se dio cuenta que el verdadero gozo, aleluya, era estar en los brazos del Padre, aleluya. Él recapacitó y pudo darse cuenta, aleluya, de ese gozo inefable, de ese gozo que no se puede explicar, hermano, con palabras, que no puede ser expresado con palabras, porque no hay nada más grande que se nos pudo haber entregado que la salvación de nuestras almas. Que la salvación, aleluya, cuando esa luz de Dios iluminó tu corazón, aleluya, cuando esa luz de Dios resplandeció en tu vida y fuiste lavado con su sangre preciosa y fuiste redimido con su sangre preciosa,
y ya no eres únicamente criatura, sino también hijo de Dios. Dígame si eso no nos produce un gozo inefable, un gozo que no se puede expresar con palabras, porque es algo glorioso. Aleluya. Así es el gozo de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso nuestro gozo, igual que nuestra paz, no está basada en circunstancias. Nuestro gozo no está basado en cosas materiales, hermano. Su gozo no está basado en que tiene un carro nuevo, una casa nueva. No. Su gozo no puede estar basado en cuánto dinero recibe usted al mes. Porque nuestro verdadero gozo, nuestro verdadero deleite es producido por el Espíritu Santo. Cuando hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y cuando usted y yo sabemos que tenemos el mayor tesoro en nuestro corazón, aleluya. Un tesoro, hermano, que no podemos comprar ni con todo el oro ni con toda la plata de este mundo, que es la salvación de nuestras almas. El gozo del Espíritu Santo es el que nos sustenta. Y aunque estemos pasando tribulaciones, aunque los discípulos estaban siendo azotados, encarcelados, aunque estemos pasando hambre, persecución, encarcelamiento, pobreza, pruebas, lo que quiera que usted esté pasando, que dijo el apóstol Pablo, regocijaos, regocijaos. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a regocijarme en medio del problema? ¿Cómo voy a regocijarme en medio de la enfermedad? Ese es el gozo que da el Espíritu Santo. Esa es la paz que da el Espíritu Santo. Porque si usted lee unos versículos antes de Filipenses 4:4, que dice regocijaos, el apóstol viene hablando de todas las cosas que eran para él ganancia, ahora las tenía por basura. Y si usted lee ahí en Filipenses capítulo 3, él dice, y todo lo que era para mi ganancia, ahora lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Está estimando todo como pérdida. ¿Sabe por qué? Dice ahí en Filipenses 3, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por conocer a Cristo Jesús, todo lo que él tenía lo vio como pérdida, aleluya, con el fin de conocer a Cristo Jesús. Por eso él dice, regocíjese. Si usted conoce a Cristo, regocijaos, regocijaos, porque dice el apóstol Pablo, andan muchos por ahí, enemigos de la cruz de Cristo, que su fin es la perdición y su Dios es el vientre, porque solo piensan en lo terrenal. Porque hay muchos que enfocan su gozo en lo terrenal. Y si no voy todos los fines de semana a un restaurante, ya no tengo gozo. Y si en este momento no tengo cómo pagar la luz, se me fue el gozo. Y si solo tengo arroz y frijoles, se fue el gozo. Eso no es gozo, hermano. Esos son enemigos de la cruz de Cristo, que dice que solo piensan en lo terrenal. Ahí lo está diciendo. Dice enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Que no nos encontremos, hermanos, siendo enemigos de la cruz de Cristo. Cuidado. ¿Qué es lo que está priorizando en tu corazón? ¿Cuál es la prioridad de tu corazón? ¿En qué estás enfocado? Porque si solo estás pensando en lo terrenal y si solo estás pensando en cómo hacer dinero y si solo estás pensando en que quiero comprar esto y comprar lo otro, y yo no estoy diciendo que sea malo que usted compre algo para su hogar, pero si su mente solo está enfocado en eso,
en hacer y hacer y hacer para todos los días comerme una chuleta y todos los días. No, hermano. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Si solo estás buscando lo tuyo propio, eres un enemigo de la cruz de Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo como pérdida por conocimiento de Cristo Jesús, por conocer a Cristo Jesús, por hacer la voluntad de Dios y permanecer en él. Aleluya. ¿Cómo no vamos a tener gozo, hermano? Si dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, que dice que va a transformar este cuerpo terrenal, aleluya, en un cuerpo celestial y que estaremos por los siglos de los siglos con Él. ¿Cómo usted no va a tener gozo de saber que aunque está pasando pruebas y tribulaciones, aleluya, todo esto es pasajero? Pero un día vamos a estar con el Rey de Gloria. ¿Y sabe qué dice? Ahí está Apocalipsis 7:17, usted puede leerlo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Ese es el gozo de nuestro Dios. Es el gozo en el que usted tiene que regocijarse, porque la Biblia lo dice, usted lo puede ver ahí en Lucas 10:20. Dice, no se regocijen en que los espíritus inmundos desobedezcan y se sujeten a ustedes. No, regocíjese en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Regocíjese en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero ¿cómo va a estar tu nombre escrito en el libro de la vida si no estás caminando por un camino de santidad? Dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál debe ser nuestro gozo? Saber que estamos caminando en ese camino de santidad. Saber que estamos caminando, aleluya, hacia Él. Y que no estamos desviándonos ni a derecha ni a izquierda y que no estamos tratando de retroceder, sino que estamos tratando de avanzar, enfocados en esa cruz, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya deja de poner tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Cristo. Ya deja de ver qué hizo este y qué hizo el otro, no, aprende de Jesús. ¿Sabe? Eso a veces es una artimaña del enemigo. Yo recuerdo que una vez algo estaba viendo y me salió ahí en YouTube y empezaron a hablar ahí de un pastor y todo, y yo me puse a verlo y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que estar viendo esto si puedo estar escuchando un mensaje de la palabra? Esto no está siendo de bendición para mi vida. Dios nos llamó a clamar, no a juzgar al que está perdido. Y a veces por estar viendo eso, podemos estar perdiendo el tiempo, hermano. Tiempo que podemos estar redimiendo en la palabra. Que podamos estar escudriñando un versículo de la palabra y no averiguando la vida de todos los pastores y profetas. Ellos van a tener que darle cuentas a Dios. Pero tú preocúpate por vivir en santidad delante de Dios. Tú preocúpate por buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amar al prójimo como a ti mismo. Aleluya. ¿Sabe qué dice en el libro de Habacuc? Que creo que son unos versículos muy conocidos. Dice Habacuc 3:17-19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales. O sea, nada, hermano. Habacuc está diciendo aquí no hay fruto, no hay vacas, no hay ovejas, no hay nada. Está seco todo. Está vacía la alacena. Pero vea lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, porque Él hace mis pies como de sierva y por las alturas me hace andar, aleluya, porque cuando usted se mete en el espíritu, usted anda a las alturas, aleluya. Cuando usted se mete en el espíritu, Él empieza a revelar a su corazón aquello que ojo no vio, aquello que oído no oyó, pero que viene directamente del corazón del Padre. Y eso es caminar en las alturas, aleluya, que sin importar que haya solamente arroz y frijoles, pero dice que con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Sabe por qué? Porque es el Dios de mi salvación. Y esa salvación usted no puede comprarla ni pagarla, ni con todos los lingotes de oro de este mundo, porque Dios te la dio. Aleluya, por un verdadero arrepentimiento. Porque ¿de qué le sirve al hombre, dice la Biblia, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre, aleluya, ganar todo el mundo si pierde su alma? Ya no tenemos que dejarnos llevar por esos gozos superficiales, por esa felicidad ficticia, hermano, que el mundo ofrece. ¿Sabe? David se dio cuenta, David se dio cuenta que aunque estuvo con esa mujer tan hermosa llamada Betsabé, que aunque pudo mandar a matar al esposo de Betsabé, que nadie en su teoría, nadie se dio cuenta de nada y él tranquilo. Pero ¿qué se dio cuenta después? Que todo eso fueron placeres momentáneos, que todo eso le duró por unas cuantas horas, pero que había pecado delante del Dios del cielo, que después de adulterar y matar y todo lo que cometió, ya el gozo no estaba en su corazón. Y es tan precioso el Salmo 51, que de hecho si usted lo lee, ahí la Biblia dice que fue el salmo que escribió David después de que ocurrió todo esto de Betsabé y que el profeta Natán vino a enfrentarlo de parte de Dios. Y vea lo que dice ahí del versículo 7 al 12. Este salmo es precioso. Léalo detenidamente en su casa. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ya él no escuchaba el gozo y la alegría. Su corazón estaba envuelto en tinieblas. Su corazón estaba envuelto en tristeza porque sabía que había pecado contra el Dios del cielo. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. David reconoció que él había pecado y que había hecho una separación entre él y el Padre. Pero él le ruega, él le suplica que no le quite el Santo Espíritu y que por favor le devuelva ese gozo de la salvación, aleluya, porque él se dio cuenta que todo eso que había vivido, hermano, era un gozo momentáneo, era un gozo pasajero, porque el gozo que viene como fruto del Espíritu
ese sí es un verdadero deleite, que no está determinado por circunstancias, sino, ¿sabe cuándo hay verdadero gozo en su corazón? Cuando usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando usted sabe que Dios dice de usted, el corazón de Paulo es conforme a mi corazón. El corazón de Adriana es conforme a mi corazón. El corazón de Joana es conforme a mi corazón. El corazón de Marvin es conforme a mi corazón. Y cuando tú tienes la plena seguridad de que Dios dice eso de ti, ese es el mayor gozo que puede haber en tu corazón. Saber que estás haciendo la voluntad del Padre. Saber que tu corazón es la habitación del Espíritu Santo y que nadie te lo puede quitar si tú no dejas, si tú lo resguardas, si tú vives en santidad, si tú vives en obediencia. Ese Espíritu Santo va a ser esa llama en tu corazón, esa llama que arde, esa llama, aleluya, que va a estar ahí cada instante redarguyendo nuestro corazón. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿qué nos puede quitar el gozo? ¿Qué nos puede quitar la paz? El pecado. Dice la palabra del Señor en Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Escuche, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso sí es razón de tristeza. Eso sí es razón de que no haya gozo en nuestro corazón. Que no podamos escuchar su voz. Que haya una división entre nosotros y el Padre. Yo creo que la mayor tristeza del ser humano es estar separado de Dios. Pero todo aquel que ha experimentado el verdadero gozo de venir a los pies de Cristo con un verdadero arrepentimiento, sabe que nada se puede comparar con lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el Salmo 126, 1 y 2. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Es así que no es una risa ficticia. Es así que es una alabanza que sale del corazón. Cuando Dios te saca de la cautividad del pecado. Cuando Dios te saca de Egipto y te hace libre, libre para ser su hijo. Esa risa, esa alabanza, sí que sale del fondo de tu corazón, aleluya. La Biblia dice que cuando Jesús nació, hermano, dice la palabra del Señor que habían pastores cuidando las ovejas, cuidando a sus rebañitos, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que se presentó un ángel, así como se lo ve ahí, se presentó un ángel y aquel ángel del cielo les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. No de gozo, hermano, de gran gozo. Porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ese nacimiento, esa muerte, esa resurrección de Jesús. Aleluya.
en su misericordia nos hace partícipes de una salvación tan grande, de una salvación, aleluya, que dice su palabra, que tenemos que cuidar con temor y temblor. Una salvación tan grande, una salvación que no es gratis, no, vale la sangre de Cristo. Aleluya. El verdadero gozo de nuestras almas, ¿sabe cuál es? Saber que ese viejo hombre fue sepultado, así como Cristo en la cruz del Calvario murió. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, aleluya, fue sepultado. Y ya usted y yo caminamos en una naturaleza divina a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dígame si eso no es razón de gozo. Aleluya. Ese es el mayor gozo que puede haber en nuestro corazón. Y quizás usted me diga, bueno, pero ese gozo se va a completar hasta que lleguemos al reino de los cielos. Porque mientras estemos en esta tierra, hermana Diana, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar pruebas. ¿Cómo vamos a experimentar el gozo? Pero vea lo que dice el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sí, tiene usted razón. Ese gozo se va a completar cuando un día estemos cara a cara con Él. Como dice la canción, solamente una palabra, porque muy probablemente vamos a caer de rodillas delante de su presencia. Y ahí el gozo va a ser completamente cumplido, aleluya. Pero sabe una cosa, aunque hayan pruebas y tribulaciones, hay plenitud de gozo. ¿Sabe por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Dígame si a usted no le ha pasado que pasó un día muy difícil, que pasó por tribulaciones, pero usted llega a su casa, se mete en su cuarto, pone una canción bajita de adoración y solo empieza a darle gracias a Dios. Y dígame si después de un momento toda esa tristeza se fue, toda esa tribulación y esa carga que usted recibió se fue, porque usted se deleitó en la presencia de Dios. En su presencia, hermano, hay plenitud de gozo. ¿Quiénes experimentamos la plenitud de gozo? Ese gozo completo, un gozo que lo sacia todo, hermano. ¿Cómo usted lo puede experimentar? En su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando su presencia está contigo y sabes que Él te lleva en sus brazos y sabes que Él te guía y sabes que Él te sostiene y sabes que Él es tu fortaleza y que Él te abraza con sus brazos de amor y misericordia y que puedes constantemente hablar con Él y Él escucha tu oración y tu oración puede llegar delante del trono de la gracia y puedes entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Eso es el verdadero gozo. Pero para todo eso, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Conocerle. Tenemos que conocerle. Para realmente deleitarnos en Él, debemos conocerle. Y entender que hay delicias a su diestra para siempre. Porque no hay mayor deleite que caminar en su presencia. Ve qué lindo lo que dice Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí.
y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Por tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, de los ejércitos. ¿Cuál fue el gozo, hermano? Su palabra. Comer sus palabras, saciarnos en su palabra, deleitarnos en su palabra, aleluya. En el libro de Nehemías, y aquí voy cerrando, hermano, hay una preciosa historia. Se la voy a resumir un poquito. Dice la palabra del Señor que Esdras va y trae el libro de la ley y empieza a leer aquel libro de la ley delante de todo el pueblo. Y dice la palabra del Señor que ellos iban entendiendo la lectura, que Esdras les iba leyendo y ellos iban entendiendo. Y que él le dijo a todo el pueblo, este es día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero él les dijo, no, comed y bebed vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque es día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozarse en gran alegría. Y vea por qué se estaban gozando, hermano, vea qué lindo. Porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Por eso es que estaban gozosos. Habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Aleluya. Y dice que Esdras las leía cada día. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro verdadero gozo. Ese tiene que ser nuestro deleite, comer la palabra de Dios, saciar nuestra sed con la palabra de Dios, aleluya, entender su palabra, vivir su palabra, experimentar su palabra y darle una porción a los que nos rodean. Porque dice, aquellos que no tienen nada preparado, llévenle a aquel amigo. Llévele a aquel familiar una palabra de Dios, una palabra de vida, aleluya, porque aún en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, no tienen que haber quejas, no tiene que haber tristeza, no tiene que haber amargura, no tiene que haber insatisfacción. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos perdón. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos una vida nueva. En Cristo tenemos comunión con el Padre. En Cristo tenemos el sello del Espíritu Santo y la esperanza de una vida eterna. Y por eso en este día yo te digo, gózate en el Señor, gózate en el Señor, aleluya. No deja que nada te quite el gozo y la paz que Dios ha puesto en tu corazón. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, en esta preciosa noche, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque cada día, Señor, tú vienes a nuestro corazón, Señor, y nos dices la necesidad de conocerte, la necesidad de entender tu palabra y cuánto debemos de gozarnos en acercarnos cada día a la altura de ese varón perfecto que eres tú. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya.